Despierto esta noche pensando en ti. Estoy despierto ahora pensando que fui un hombre hueco que no quiso ser el cubo del pozo que calma la sed. Llamo a mis amigos del viejo café. Hablemos, bebamos de aquel elixir. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Quiero olvidar que ya no tengo fe en aquellas bellezas que tú hacías creer. Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, bebamos, me olvido de ti. Estamos aquí con Jaime Pérez. ¿Qué tal, Jaime? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy venimos a hablar de una serie de temas que trae Jaime, así que ¿Tú crees? te cedo la palabra. No, o sea, no, esto no es una conferencia, ¿eh? Esto no va así. Tú estás muy bien, ¿eh? Te veo apuesto. Has venido en traje, has venido bien. O sea, sí, yo es que este podcast, si no vengo con traje... Tú has visto que me he dejado la barba de mendigo, la barba de padre abandonado, la barba de vacaciones, por eso, ¿eh? A ver, o sea, está incipiente. Es que además es una barba rala, es una barba de los que... Aquellos que tienen barba densa, pues la que tenían con 16 años. Es esa, un poquito así. ¿Y por qué? ¿Es una declaración de intenciones? Yo creo que es más falta de tiempo. Y tengo un exalumno que me dijo un día, me encontró y me dijo, Jaime, tienes barba como si hubieras dejado las clases y te hubieras dado al whisky. Y yo dije, no he dejado las clases. Ni el whisky. No. Pero bueno, mira, hablando justo del tema del whisky. Porque, ojo, cada vez estamos más cerca de distintos índices de drogodependencia y no olvidemos que el alcohol es una droga y que hay bastantes familias afectadas, cada vez te encuentras más. Cada vez te encuentras más, quiero decir que yo con la edad me encuentro más conforme vas preguntando, ¿no? Todo el mundo tiene algún pariente o alguien con problemas de alcohol, ¿no? Uh-huh. Pero precisamente yo venía a hablar de la droga, tío, de la droga blanda y la droga dura. Pero no sin más, porque ya tenemos un podcast sobre eso. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Con un consumidor, un usuario. Ah, sí, es cierto, con Edu Colín. Y hablamos del problema moral y tal. Bueno, yo no voy a hablar de exactamente de eso porque eso ya está hablado. Yo te vengo a preguntar una cosa. Luis, ¿tú sueles idealizar? ¿Suelo idealizar? Sí, o sea, como actividad. ¿Idealizas? Puede ser chicas no, pero puede ser trabajos, viajes. O sea, mi mujer la tengo idealizada. ¿Sí? ¿Tú crees? No, es que creo que no suelo idealizar. Pero si quieres te digo un poco en qué consiste. O sea, lo que yo entiendo por idealizar es lo mismo que entiende la RAE. Vale, Idealizar. dime, ¿qué entiendes por idealizar? Dice la RAE. Idealizar es elevar las cosas sobre la realidad sensible, ojo, se ponen platónicos, por medio de la inteligencia o la fantasía. Entonces, ¿tú elevas las cosas sobre la realidad sensible por medio de la inteligencia o la fantasía? Quizá lo hago con algo. Tendría que examinar, hacer un examen de conciencia y ver qué tiendo a idealizar. Creo que no lo hago. Pero, ¿sabes por qué creo que no lo hago? Porque yo creo que conozco personas que tienden a idealizar mucho. Entonces, pienso que yo no lo hago. Pero quizás sí que lo hago con algunas cosas. O sea, la pregunta sería si lo haces un poco y eres consciente de que lo haces y si encuentras una utilidad en hacerlo. Yo sé que tú lo haces, Jaime, por ejemplo. Cuando hablabas de algunas personas, ¿te referías a mí? O sea, no, pero o sea, te tengo bastante como... Idealizado. No. No, pero sé que tiendes a idealizar. Sé que tiendes a idealizar porque... Y al mismo tiempo sé que el problema de idealizar es que cuando se te cae el mito cae mucho más fuerte que cuando no has idealizado. Uh-huh. Entonces, la respuesta a la idealización en general es volverse cínico al respecto. Entonces, yo creo que no es bueno idealizar en ese sentido. Creo, vamos. ¿Por qué? Porque al final la realidad es lo que es, ¿no? Entonces, si tú idealizas, pues idealizas a una mujer, idealizas un trabajo, idealizas lo que sea, pues al final lo que acaba pasando es que te das de bruces con la realidad y pues acabas
dándote cuenta de que no era. Con la tal cara cual. rota, ¿no? De bruces. No, entonces hay dos respuestas. Una es el cinismo, en plan nada importa. Y otra es pues madurar y decir, oye, es que nada es ideal. Ideal solo es Dios. Ah, mira. Idealiza a Dios. No, es que yo creo que. O sea, no no. idealiza a Dios porque Dios no está por encima de. Claro, es que ahí está la cuestión. Ya. ¿Por qué idealizamos como actividad? De hecho, la RAE quizá se despreocupa un poco de que nosotros cuando utilizamos el verbo idealizar nos referimos a en exceso, como tú has explicado, ¿no? Cuando tú te esperas que algo sea demasiado elevado y luego descubres que no lo es y te encuentras con el shock. Pero por eso va muy bien la definición que dice la RAE, ¿no? No, se trata de elevar. El tema está en si tú elevas demasiado las cosas o no. Como tú decías, elevas demasiado las cosas y de repente el golpetazo, la caída es más fuerte. Entonces, yo lo que digo es que tenemos una tendencia natural a idealizar, a elevar, mediante la inteligencia y la fantasía. Esto no deja de ser importante. Pero bueno, tenemos esa tendencia natural porque estamos buscando algo más. Vale. Porque hay un deseo natural de que algo elevado exista. Y no solo que haya algo elevado que exista, sino que tenga conexión con lo que no vemos tan elevado. O lo que en un principio no vemos tan elevado, como puede ser una chica, como puede ser un viaje, como puede ser un trabajo, pero de repente, por un arte de magia, por una especie de rapto, vemos que sí que tiene algo divino, algo elevado. Vale. O sea, el mismo enamoramiento de nuestras respectivas mujeres consiste en eso, ¿no? En una especie de rapto en el que tú ves algo... Sí, es una participación de lo divino. Exacto. Bueno, siguiendo a Platón, ¿no? Y el banquete, ¿no? Y entonces el tema está en el exceso. ¿Cómo? Con el alcohol o como con las drogas. Yo te explico. Nosotros en aquel podcast de las drogas decíamos, las drogas duras, y hablamos de drogas duras, aquellas que ya sea por excitación, ya sea por relajamiento, te sacan de la realidad, tienen este problema. Aparte del problema moral de la dependencia, tienen otro problema moral añadido, que es el perder tu conciencia de lo que te rodea y por tanto perder libertad. Porque si tú no eres consciente de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, pierdes libertad. Las drogas blandas tienen el problema de que si te las consumes en exceso, pues te acaba pasando lo mismo. Si tú bebes demasiado, pues acabas perdiendo la conciencia como con otras drogas duras, ¿no? La cuestión es, ¿por qué tomando una copa o bebiendo una botella de vino con amigos nos ponemos quizá más filosóficos o nos ponemos quizá más profundos? ¿O por qué fumando un buen puro, un buen cigarro? Estoy pensando en Contreras Spuny y en Bustos, que muchos de sus textos hablan de que ellos no son fumadores. Bueno, Contreras Spuny lo está intentando dejar, esa lucha, pero que lo que está claro es que con un buen cigarro él habla mejor. ¿Vale? Con sus amigos, con su mujer. Bueno, ¿por qué? Porque hay un punto que no es el de perder la conciencia, sino que es el de ganar un poquito más de conciencia. Una leve, es un rapto, una leve intuición que tú ves y la captas, la bajas a la tierra y la discutes. Pero claro, si luego intentas reducir esa intuición, encapsular esa intuición, al final acabas perdido, ¿no? Bueno, te pone en una situación distinta. O sea, te cambia no sé, de tu ser o estar normal y de alguna manera estimula otras partes de tu cerebro. Quizá, ¿no? Esto es igual que no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero esto lo he comentado con algunas personas, que hay sitios y momentos donde uno es más creativo pensando. Totalmente. Por ejemplo, en la ducha. Sí. Cuando uno está en la ducha, de repente, pues su cabeza... La intro de este programa, que no sé si es muy buena o muy mala, hiciste en fue pensada en la ducha. Pues ahí está. No, hay momentos. Mira, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, decía que él pensaba las cosas estirado en el sofá. A quien lo hubiera dicho, porque parece como... No, pues él decía, yo era la manera en la que tenía de reflexionar profundamente, estirado en el canapé, ¿no? Que es un tipo de sofá. Entonces, claro, es cierto que por un lado pues tiene este tipo de cosas, tiene esta dimensión pues perjudicial al ser humano, pero a la vez, de alguna manera, pues alterar ciertos estados de conciencia ayuda a ver las cosas con otra luz. Y eso ayuda a pensar. Siguiendo con Benedicto, por si ya hay algún oyente escandalizadísimo, en uno de sus volúmenes sobre Jesús de Nazaret, no sé cuál es, bueno, en el que habla sobre las bodas de Caná, hace una explicación preciosa sobre el vino y el sentido que tiene que Jesucristo se haga presente en el vino. Bueno, se transforme, ¿no? Se transubstancie. Joder, conjuga ese verbo. Pues que tiene un sentido precisamente por la tradición del vino en la cultura occidental. Bueno, y también habla de lo que nos sucede cuando vemos vino en las comidas con amigos y tal. Que no estamos hablando de emborracharse y de perder la cabeza,
Pero precisamente yo quería hablar de esto con la necesidad de alterar la conciencia, o sea, cambiar el nivel, cambiar el punto de vista. Ver un poquito más allá, tener una cierta intuición que no vamos a poder... Y cambiar también la actitud, ¿no? Es decir, no es lo mismo ver las cosas cansado o verlas en un estado pues de ánimos, ¿no? Cuando uno está en la ducha, pues está tan relajado que lo ve todo mejor. No está tan estresado. Y yo creo que también afecta la manera que pensamos pues en nuestro estado concreto, ¿no? Si es una persona que está enferma crónica, en general va a ser más difícil que pienses con optimismo, ¿no? Porque la vida pues te ha dado esto. Entonces, yo creo que esto, para pensar, también ayuda tu estado físico, las diferentes... Pues esto. O sea, tiene seguro un componente químico, ¿no? De qué partes de tu cerebro se están estimulando, ¿no? Pero también tienen un complemento, o sea, emocional, ¿no? ¿Qué emociones, en qué momentos piensas y qué emociones están detrás, de tal forma que incentive, ¿no? Te pongan en una mejor posición para pensar. Pero incluso en esas circunstancias, luego el resultado, o sea, cuando piensas en la ducha o piensas en el canapé una idea brillante o un plan brillante para una clase o un proyecto maravilloso, luego en la consecución de ese proyecto se ven las fallas, ¿no? O se ve que la traslación de tu idealización o de tu momento de pensar a la realidad pues tiene sus limitaciones. Sí. Por eso, pero, joder, es muy sano. Es muy sano idealizar o es muy sano elevar y luego es muy sano saber bajar a la tierra. ¿Qué idealizas tú, Jaime? ¿Qué es lo que a ti te ayuda para tu salud? Idealizar. Claro, es que siguiendo con esta definición, O sea, todo absolutamente. Todo. Este mismo programa, cuando estaba pensando qué vamos a comentar y con qué puedo provocar yo a Luis, estaba pensando en una serie de cosas, ¿no? Y a lo mejor, pues ahora bajándolo a la tierra, pues saldrán de una determinada manera, pueden salir mejor de lo que esperaba, peor de lo que esperaba, pero ese diálogo con la idea. Vale, ahora lo veo. Entonces yo idealizo más de lo que pensaba. Pensaba que idealizar era sobre todo con personas. Pero es cierto que yo cuando me propongo mi horario para las próximas 2 semanas, ese horario es perfecto. Y luego la realidad pues es la que es. Pero también idealizo otras cosas. Cuando escribo un artículo, pienso, este artículo va a ser la leche. Luego cuando lo acabo no pienso que sea tan bueno. Pero se me van ocurriendo ideas en la cabeza que pienso, esto cuando lo escriba quedará muy bien. Y muchas veces no queda tan bien. Entonces, y sin embargo es muy sano que lo hagas, o sea, que idealices previamente. Has tenido una intuición de algo maravilloso que puede llegar a ser perfectamente luego en la consecución del artículo, o puede no serlo, pero has podido tener un momento de vislumbrar lo grandioso. Y dices, bueno, luego veremos si está o no está, pero es que he tenido el derecho o el momento de soñar, ¿no? Sí. Tenemos derecho a soñar, ¿verdad? Está en la Constitución. Es broma para el oyente. Bueno, igual cuando se escuche este podcast han reformado la Constitución y conseguimos... Claro, no tiene pinta por eso, porque esta Constitución no hay manera de reformarla. No, claro. O sea, se puede, pero no hay consenso político. Ahora mismo estamos en momentos turbulentos donde el consenso es lo... El consenso. Pues mira, frente al consenso, la gracia. Es que de hecho, no la gracia que no hacemos, sino la gracia divina. Precisamente discutiendo con mi hermano... pues bueno, hablábamos de la idealización y tal, y de la gracia. Yo siempre le pregunto por la gracia porque es algo que me vuelve muy loco. La idea teológica de la gracia en la Iglesia Católica, por más que me he comido catequesis, formaciones, charlas, lo que tú quieras, vale, que no soy un experto, pero creo que aunque me zambullera en los libros más densos de teología, evidentemente no la entendería. Es algo que me vuelve loco. Y bueno, él me dijo una frase que me hizo mucha gracia. Me dijo, Jaime, es que, como tú decías, quizá en el pasado has idealizado demasiado y te has vuelto un cínico, y en la medida en que no idealizas no estás abierto a la gracia, me decía. Entonces, claro, yo bajándolo luego esto a mi discurso de lo que decíamos, claro, ¿qué es la gracia? ¿No? La gracia, según el catecismo, ¿no? Es ayuda divina para la santidad y tal, ¿no? Y de hecho muchos autores que no son católicos la han criticado mucho, como decir, esto es como si fuera magia, ¿no? Que Dios te tira el polvo de campanilla y eres capaz de volar, ¿no? Calvino lo decía mucho, no es magia la gracia, no es magia. Y sin embargo, leyendo a otros autores católicos dicen, no, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que dice, no, la gracia necesita la naturaleza humana, tú no puedes generar nada de donde no hay. Pues mira, teniendo en cuenta esto que estamos comentando, nuestra naturaleza es idealizante. Nosotros tendemos a fliparnos. Y también es verdad que aprendemos mucho del sufrimiento.
Y en esa idealización y luego la materialización de lo que hacemos, pues está, ¿no?, ese aprendizaje, ¿no? Claro, pero es importante también tender a un ideal, yo creo. O sea, Claro. si no caes en el cinismo, que lo decías. Entonces, aunque sabes que no vas a llegar, pues tú pones todas tus fuerzas. Y es verdad que la gracia es esa ayuda divina, que se expresa también, no sé si me equivoco, pero se suele utilizar el maná del desierto durante pues esto, ¿cómo se llama? El periodo en el que está en el desierto, el éxodo. El éxodo, sí. Durante el éxodo, ¿no? Que sería un maná que caía cada día y que tenías que comértelo porque era la ayuda divina para sobrevivir, pero que no se podía conservar porque si no se pudría, ¿no? Era curioso. Entonces la gracia sería un poco esto, ¿no? Es una ayuda concreta para un momento que si tú no la utilizas se pudre, ¿no? Si tú la rechazas, entonces tienes que estar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Quizás esta Y idea. si tú no tuvieras aparato digestivo, no podrías recibirla. O Claro. sea, quiero decir que, siguiendo con el tema de la naturaleza, ¿eh? ¿No? Ya. Y de hecho, esta frase famosa, ¿no?, de que la cultura es continuación de la naturaleza humana y a través de la cultura también Dios se expresa. Joder, es que si no fuéramos capaces de leer y escribir, o de aprender a hablar, o de contemplar la belleza artística o tal, qué difícil sería recibir ciertas dosis de gracia, ¿eh? Ujú. Total. ¿Dónde ibas con esta idea? No, ya quería terminar la idea del al whisky, o sea, igual que con el whisky y con el tabaco. O sea, tú básicamente tú has empezado explicando la importancia de idealizar. Sí, porque, pero ojo, es importante Pero idealizar en su para divina- luego, sí. para no querer encapsular esa intuición divina y luego afrontar la realidad y estar dispuesto a sufrir los límites, ¿no?, de esa idealización. Y luego, evidentemente, he prevenido contra los excesos de la idealización, ¿no? Sí. Como si fuera el alcoholismo el alcohol o las drogas duras. el exceso del tabaquismo. No, Muy bien. fíjate, o sea, cuando tú bebes demasiado ya no puedes hablar claramente con tus amigos. Cuando tú fumas demasiado, el humo no te deja ver ya ni siquiera a tus amigos que tienes enfrente, ¿no? Ya, Pues es un poco la idea. ya. Vale. ¿Te ha parecido bonito? ¿Te ha parecido? Sí, buen tema, O sea, me ha cogido un poco a contrapié, pero bueno, ya tienes. Ya tengo un puntillo, ¿no? Vale, sí. O sea, estamos de acuerdo. Has Estamos de conseguido que me dé cuenta de que a veces idealizo cosas y que no es necesariamente malo. Espero no haberte convencido de algo malo. Yo creo que es que, bueno, Dante, sí, acudamos a Dante. Vamos a cambiar el nombre. Café y psicología. Ojo, porque, bueno, ya hablaré de un libro maravilloso de un jesuita que se llama Cucci, italiano, que habla de vida espiritual y de psicología. Es interesante. Pero bueno, eso es quizá importante. en otro siglo. Creo que Fabio Rossini también está. Sí, de hecho cita mucho a Rossini. Bueno, dicho esto, me quedé con las ganas de hablarte de... Bueno, primero, antes de eso, signo del zodíaco. Signo del zodíaco. ¿Te acuerdas que hablamos de San Agustín, del signo del zodíaco? Sí, el signo del zodíaco yo soy Aries, creo. Yo soy Ese es el Tauro. zodíaco. Sí. Vale, Si no, da igual. vale. Yo sé que es el Sí, ¿no? Sí, es esto. Vale, yo soy Aries, muy bien. Hablamos de esto, de San Agustín y de estas, estas creencias. Sí. Un poco de que digamos que se encajan con el sesgo de confirmación de que a veces lo que tú quieres pues lo encuentras en esos consejitos de la vanguardia de Aries. Hoy vas a tener un día difícil. Venga. Claro, es una falta de realismo, ¿no? Donde idealizas de una manera mágica, absurda, ¿no? Supersticiosa. Y luego que la vida depende mucho de en qué te centras. Si tú estás centrado en que el día va a ser difícil, vas a encontrar cosas difíciles. Es que si estás centrado en que va a ser un gran día, encontrar cosas grandes. Es que, o sea, aquello a lo que tú dedicas atención también condiciona mucho lo que tú vives. Pero bueno, vamos, sigamos. No, entonces precisamente esto me recordó con que habíamos hablado de la autoayuda anteriormente y yo estoy pensando en un grupo, una banda de música, se llama Banda de Pop y Guitarras, de Santander. Banda de pop y guitarra. Eso es un grupo de música, ya está, que se llama Malamute. Y había hablado de ellos y ¿te acuerdas que me había quedado? Pues justo tiene una canción que se llama Tu signo del zodíaco. Vale. Que dice así. No sé cuál es tu signo del zodíaco, ni cuál es tu ascendente. Pero sé que eres un mierda, me lo dice mucha gente. Que me parece precioso. O sea, el llamar a alguien mierda, eres un mierda. Porque además varía el singular y el plural. Tú puedes decir eres un mierda o eres un mierdas. Mi padre usaba mucho el eres un mierdas en plural. No con sus hijos, ¿eh? Sobre todo con seres anticrísticos y malévolos como Zapatero, por ejemplo. Con eso sí. Pero Esto me recuerda... En su momento yo trabajé en una empresa de sector inmobiliario, ¿vale? Y tuve que gestionar un cambio de un local que tenía alquilado que pasaba a ser un bar a ser una tienda de tarot y cosas de estas. Entonces yo, mientras estaba gestionando ese cambio, escuché la conversación entre la... ¿Esto lo puedes contar o es confidencial?
No es confidencial. No, porque además no digo nombres ni dónde, y hay muchísimas. Escuchaba la conversación entre los dos y una de las cosas que me llamó la atención es que estaban hablando de una tercera persona que se dedicaba a esto, y le dijo, es que yo no entiendo cómo alguien tan espiritual puede ser tan mala persona. Y yo pensé, pues sí. Obviamente no está reñido ser espiritual con ser mala persona. Háblalo con Satán. Claro, pero me llamó la atención como que había como una especie de presunción de que todos los que se dedicaban a eso eran buenas personas. Entonces habían descubierto una que no se dedicaba a eso. Entonces me me ha recordado a esto. Me da igual tu signo del zodíaco, no sé qué. Es que es tal cual. Pero es que a mí Malamute pues es como si nos hubiera estado escuchando, las canciones son anteriores, pero pensando en lo de autoayuda. Tiene una canción, hablamos de los libros de autoayuda y tal, y tiene una canción que se titula literalmente Autoayuda. Dice, tengo que intentar que la sonrisa no sea forzada, algo para soportar todo lo que se me viene encima, algo para conseguir levantarme de la cama. Me he leído más de 100 libros de autoayuda. Libros de autoayuda que no me han autoayudado nada. Imagínate todo el dinero que me he gastado, imagínate cuánta selva deforestada. Y la tía sigue explicando. Al final, claro, la canción parece ser que es de una relación de desamor, ¿no? Podemos hablar aquí de lo que la autoayuda sirve para el desamor. Dice, año nuevo y nuevos objetivos. Me conformo con que sigamos vivos. Creo que esta vez no me apuntaré al gimnasio. Creo que esta vez no te haré ni puto caso. Que al final, a mí, bueno, he descubierto que me gusta esta idea de el límite entre lo cursi y lo cínico. Me hace muchísima gracia. Muchísima gracia. Y Malamute me hace mucha gracia. Pero esta idea de la autoayuda como una producción de libros que solo deforesta la selva y no hace nada más, ¿no? Solo produce menos árboles, ¿no? Ya. Y bueno, que uno dice, ¿cómo mides el fruto de la literatura de autoayuda? Desde luego esta chica lo tiene muy claro. Claro. Bueno, pero también habrá que quien estén contentos, ¿no? Todo. Pero nos parecen bien. Bueno, depende. O sea, depende de la autoayuda en concreto, ¿no? O sea, esto lo hemos hablado, ¿no? Sí. La autoayuda es Jordan Peterson, pues a mí no me parece. Pues aprobado, ¿no? Claro, ¿no? El problema es que la autoayuda sea, digamos, dañina psicológicamente, estilo, lo que tienes que hacer es separarte de todas las personas que te hacen daño. Y resulta que no tienes nadie alrededor, porque eres una persona excesivamente sensible y todo el mundo te hace daño. Entonces ahí tenemos un problema. Pero bueno, en general, o sea, esta canción es graciosa, pero la persona que la ha escrito también tiene un poco de trabajo. Bueno, es que precisamente incluso es cínica con su propio cinismo. Tiene otra canción que se llama La oreja de Van Gogh. Entonces yo te pregunto, ¿La oreja de Van Gogh bien o mal? ¿Como grupo musical? Tú, o sea, personalmente. A mí me gusta. Bueno, yo creo que es un clásico de la cultura musical española. La cultura. No, a mi mujer le encanta, ¿eh? A ti no te gusta, o sea, O sea, como todas las personas de nuestra generación, me sé las letras, porque al final han sonado en la radio, nuestros hermanos mayores, hermanos pequeños las han escuchado, yo las he puesto el CD, lo he llegado a poner con gusto, el CD, el famoso disco que es El viaje de Copperpot. Creo que sí, se llama así. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento? Entonces hay un momento de mi formación de mi vida adulta en el que, bueno, que me doy cuenta de que has madurado. Me falta un poquito de cinismo, un poquito de reírse de sí mismos, y no se ríen mucho de nada. ¿Tiene alguna canción con cierta, o sea, crees que es un poco cursi? Autoironía? Creo que se queda en cursi. Que yo no estoy en contra de lo cursi, que Malamute puede ser muy cursi y estamos a tope. Y de hecho a Malamute le gusta La oreja de Van Gogh, ¿eh? De hecho, por eso vengo a comentar esto. Me parecía como que le faltaba algo. Y tienen alguna canción muy, muy irónica, ¿eh? La reina del pop, por ejemplo. Esa es muy buena. Es que se ríen un poquito de sí mismas. Pero sí que es cierto que luego es verdad que también he escuchado la crítica de algunos así que saben más de música que yo, como por ejemplo Rodrigo Cortés, que no ha hecho una crítica propiamente, pero sí que, se distancia un poquito. Y ahí me ha costado. Si lo dice Rodrigo Cortés o si lo intuye o lo insinúa Rodrigo Cortés, yo ya ahí me desmarco absolutamente. Porque idealizo a Rodrigo Cortés. Puede ser. Es un creador de opinión, ¿eh, Rodrigo Cortés? Es un creador de muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que esta chica, Malamute, el grupo de esta chica, hace una canción sobre La oreja de Van Gogh. Se titula La oreja de Van Gogh y dice te voy a lavar la boca con jabón si te vuelves a meter con la oreja de Van Gogh.
Me gustan las canciones de quemar contenedores, aunque a veces me apetece meterme en la cama y ponerme el pijama y escuchar canciones tristes y olvidarme de que existes. O sea, como diciendo, mira, yo también soy muy guerrera, meto guitarras eléctricas si quieres, puedo hablar de que eres un hijo de puta, pero hay momentos en los que necesito llorar pues este desamor en concreto haciendo esto. De hecho, la siguiente estrofa es te voy a pisar la cabeza si me das otra chapa criticando a Hugh Grant. Me gustan las películas donde muere mucha gente, aunque hay una de Meg Ryan que la tengo aún pendiente. O sea, como diciendo, mira, también me gustan las pelis chungas, me gustan las pelis de acción, pero a veces necesito una comedia romántica de Hugh Grant o de Meg Ryan porque el cuerpo lo necesita, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado que en su cinismo esta Malamute sea capaz de criticar, pues que como lo critica todo, sí, pero también critico esta pose de crítica. A veces necesito mi momento vulnerable o a veces necesito mi momento cursi, ¿no? Y eso me parece bastante honesto. Pero no es necesariamente cinismo. O sea, es decir, es reconocer que hay momentos distintos en los que te apetece escuchar algo o ver algo y en otros, ¿no? O sea, es dejar de limitar al ser humano en una sola dimensión. Es decir, te puede apetecer acción, te puede apetecer... Es verdad que hay veces que hay algo con lo que no sintonizas nada. Pero lo que está diciendo es, oye, no soy unidimensional, o sea, me gusta esto y me gusta lo otro y es compatible, ¿no? Sí, o sea, lo bueno es que diga que es compatible, porque lo que nos encontramos al otro lado, yo pensaba, en La Oreja de Van Gogh, pues digo, he encontrado el ejemplo de la reina del pop, ¿no? Pero te encuentras con que el otro bando, ¿no? El bando de la idealización constante o del optimismo o del Mr. Wonderful, solo contempla eso, no deja espacio al cinismo, no deja espacio al reírse de uno mismo. Y he descubierto que en el bando del cinismo sí que hay momentos para aceptar que lo otro es compatible, ¿no? Bueno, Jaime, ¿qué es el cinismo? Lo que yo considero que es el cinismo... Sí. No, lo que yo considero no. Lo que yo creo que es el cinismo... o sea, no estoy hablando de la escuela de pensamiento griega, ¿eh? Te estoy diciendo hoy, en la cultura que tenemos, es el desprecio consciente de lo que la sociedad en general, la cultura en general, aprecia. Vale, es que yo lo tenía conceptualizado distinto. Dale. Pero es igual, pero no, quizá no es lo que la sociedad aprecia, sino es el desprecio de cosas que digamos, quizás una definición más naturalista, que tienen valor. Entonces, que los tienen objetivamente, sí. Entonces, el cínico quitaría valor y es una cosa que tiene su función, sobre todo en momentos en los que sufres y demás, porque si le quitas valor a las cosas, te dejas de sufrir, ¿no? El problema es cuando eso se prolonga en el tiempo porque te vuelve una persona que no es capaz de valorar en su medida las cosas. Entonces, vale, estabas utilizando conceptos distintos. Bueno, damos pie, con tu definición que evidentemente me sumo. Abandono la mía y me sumo a la tuya. Qué honor. Ya ves. Con tu definición lo que damos pie es a un, no sé cómo lo llamarías, un cinismo bueno en el sentido de que ¿qué sucede si la sociedad aprecia cosas que no tienen ningún valor? Necesitas a alguien que lo desactive, ¿no? Vale. Entonces, si no tienen valor, entonces no es cinismo. ¿Cómo lo llamarías? O sea, cuando es la crítica, incluso la risión, cuando es el reírse de, o el desprecio de aquello que no tiene ningún valor, pero que los demás valoran, ¿no? Bueno, crítica, no sé. Sí, la crítica... Pero uno no es cínico cuando desprecia cosas que la sociedad valora. Es decir, si uno desprecia el aborto, no es un cínico. Y la sociedad valora, o sea, tienes una posición de que el aborto está mal, o sea, excepto en los casos concretos que tal, pues no te convierte en un cínico, te convierte en una persona que da valor o que pone sobre la mesa que hay otra cosa que tiene más valor, ¿no? Que es la vida humana. O sea, bueno, por la vía del desprecio, la vía de la reducción al absurdo, evidentemente en el caso del aborto no sé si podría servir, pero yo pienso, por ejemplo, aquí nos hemos reído y en algún podcast muy antiguo nos reímos bastante del amor romántico, ¿no? Del concepto del amor romántico. Y para alguien que cree a pies juntillas en el concepto del amor romántico, escuchar eso puede ser un acto de cinismo. Que no lo es, ¿no? Objetivamente no lo es. Pero las herramientas que utilizamos para ridiculizar o para bajar al barro al que pertenece el amor romántico, bueno, pues son las mismas, ¿no? Al final, o sea, quizás estamos enlazando con lo anterior. O sea, quizá el cinismo puede tener su punto justo de rebajar una excesiva idealización de algo, ¿no? Entonces rebajarlo hasta su lugar adecuado. Que eso siempre es difícil de saber.
Pero es verdad que un excesivo romanticismo es una cosa que es absurda, ¿no? Porque las vidas no es Disney, en Disney antiguo me refiero, porque el nuevo ha desbarrado, ¿no? El nuevo no sabemos de quién es esa vida, que alguien nos lo cuente. No, sí, el nuevo requiere otros estudios. Pero es verdad que la vida tiene más dificultades y demás. Y el cinismo también tiene otra cosa que bueno, ya he resaltado antes, pero para mí es la parte importante del cinismo. También ayuda a reírse de uno mismo. Cuando o sea, el humor cínico a mí me hace gracia, pero siempre con la perspectiva de que es humor cínico, que por lo tanto que no tiene que digamos, extrapolarse al resto de dimensiones de tu vida. Pero el comediante, el humorista en general, y a mí los que me hacen más gracia, suelen ser cínicos. Porque son personas que se ríen de las cosas, se ríen de uno mismo. Y obviamente uno mismo tiene valor. Pero si tú te ríes, pues lo que haces es pues esto, ves la realidad de una manera más desenfadada, más tranquila, ¿no? Evitas sufrir tanto, ¿no? El saberse reír de uno mismo es bueno, yo creo. Pero eso, no como una tiene un evasión. punto. O sea, evitas sufrir tanto porque te estás valorando, si no es el cinismo malo, sino que es el cinismo bueno, o digamos esta desidealización o esta crítica sana, te estás valorando en su justa medida. Yo ahora pienso en el texto que ya he citado más de una vez, pero que es que lo recomiendo a todo el mundo. Las jirafas tienen ideas muy elevadas. Este libro de Cabo de Villa. José María Cabo de Villa, este sacerdote español que escribe muy enrevesado, pero escribe muy bien y que dice las cosas, bueno, con bastante claridad dentro de su barroquismo. El caso es que él ahí en ese libro dice el ser humano necesita humor, necesita reírse de uno mismo porque si no se toma demasiado en serio. Y ya lo habíamos comentado, ¿no? Que Rodrigo Cortés en su última película, Escape, habla de que uno de esos personajes dice hay que creer en Dios porque si no, el hombre se toma demasiado en serio a sí mismo. Esta idea de que, bueno, y en el libro este lo comenta, ¿no? El adagio judío de el hombre piensa, Dios ríe, ¿no? La idea de que nuestra capacidad limitada de calcular el mundo, de idealizar o de pensar o de plantear, planificar, o tenemos una distancia humorística, una distancia que nos haga reírnos y despreciarnos, o si no, no nos valoraremos como debemos, ¿no? Y ese reírse uno mismo que tú valores en esos humoristas cínicos es sorprendentemente, porque Jesús no ríe mucho en el Evangelio, al menos no se expresa mucho, es muy católica esa actitud, o muy cristiana. Porque es una actitud de humildad, franciscana casi. Sí, o sea, o sea, tendría que pensarlo o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estaba pensando, ¿cuál es la idea cuando tú vas a ver a un cómico? Porque se va riendo de muchas cosas, y muchas cosas de las que tú crees, y te ríes, ¿no? O sea, como que entonces, sí, quizá tiene una función pues pacificadora, ¿no? Es decir, si a ti, por ejemplo, la actualidad política ahora mismo está muy, muy polarizada y muy candente, ¿no? Por casos de corrupción y demás. Entonces, y demás. Y claro, uno puede enfadarse e indignarse y llegar a un estado que ya un punto que no es sano, porque tampoco poco puedes hacer tú. Es decir, no digamos, hasta tal como funciona nuestro sistema, o la moción de censura, o cuestión de confianza, o siguientes elecciones, si no se va a cambiar nada. Entonces, puedes hacer eso, o puedes, manteniendo los mismos principios, las mismas ideas, te puedes reír del tema, ¿no? Es decir, pero claro, eso tiene... Yo ahora mismo no estoy en ese estado mental de reírme del tema, pero debe tener sus incluso ventajas. aunque te indignes, provoques una revolución exitosa, lo que tú quieras, aunque todo eso tenga sus frutos según tu cabreo, según tu crispación, lo que sea, llegará un momento en que necesitarás reírte de la situación o de ti mismo, o valorarte menos, ¿no? De lo que te valoras, porque si te tomas demasiado en serio es que simplemente estás siendo poco realista. Vale. Estamos de acuerdo. Idealistas y cínicos en su justa medida. Lo ponemos en la descripción del podcast. Sí. ¿O no? Ah, mira, pues sí. Idealistas y cínicos en su justa medida. Hasta ahora tenía Quijotes contra los molinos culturales. Pero esto quizá... Yo es lo que tú veas. Ya, pero no realmente... Sabes que para mí Don Quijote... Pueden ser las dos. Venga, vale. Sí. Luego ya escucharé el podcast y ya me acordaré de ponerlo. Venga, vamos. Adelante. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Jaime. Un abrazo. Venga.
Despierto esta noche pensando en ti. Estoy despierto ahora pensando que fui un hombre hueco que no quiso ser el cubo del pozo que calma la sed. Llamo a mis amigos del viejo café. Hablemos, bebamos de aquel elixir. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Quiero olvidar que ya no tengo fe en aquellas bellezas que tú hacías creer. Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, bebamos, me olvido de ti.